donde las cosas, la parte económica no fue tan fácil. Y saben que a veces papá o mamá cedían su parte, especialmente mamá, cedía su parte para que papá y los hijos comieran bien. Los hijos porque estaban creciendo y papá porque tenía que ir a trabajar. Entonces ella, mamá, ¿verdad? Y no me refiero específicamente a la mía, sino a mamá, cedía su parte o comía la parte menos nutritiva porque consideraba que los otros la necesitaban más. La ropa, lista cada día para ser usada. Nada más aparecía ahí en el gancho, ¿verdad? Planchadita, dobladita. Y en ese tiempo no había lavadora. En ese tiempo no había secadora, ¿verdad? Yo recuerdo a mi mamá tendiendo las sábanas y yo era bueno para traer mascotas a la casa, ¿verdad? Y un día me traje un perrito así como, parecía un ternero el bandido. Y se sentaba a ver a mi mamá. Mi mamá usaba sábanas blancas en las camas. Mamá que tendía la sábana y cuando mamá daba la espalda, el bicho se paraba y le ponía las patas encima. Era para matarlo. Y ella pacientemente, como era mi perro, mamá bajaba la sábana, decía algunas cosas que no voy a repetir aquí. Y volvía a lavar la sábana. Y me decía, cuida que tu perro, Bill se llamaba ese perro, cuídame que Bill no me vuelva a ensuciar la sábana. Todo esto en el seno de una familia, digamos, funcional y con los recursos necesarios. Hubo cosas que nunca les dimos importancia, la importancia que tenían en ese momento. Las lágrimas derramadas por nuestras malas acciones, por nuestras respuestas irrespetuosas. La angustia de mamá por no saber a dónde estábamos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí se desaparecían y aparecían al otro día? Apareció uno. No sos el único, ¿ah? ¿O cuántos de aquí se iban tarde y nadie sabía dónde estaban? Y no había teléfono, no había celular, ¿verdad? Y para tener un teléfono en la casa, pues ya había que tener ciertos recursos. Vamos a hablar del teléfono normalito, el de casa, ¿verdad? Teléfono fijo. El dolor de mamá por nuestro alejamiento paulatino, todos fuimos adolescentes, ¿verdad? Llegó el momento en el cual ya no queríamos andar con papá y mamá, menos con mamá. ¿Se acuerdan que en sexto grado que mamá llegara a dejarnos a la escuela y nos apercollara ahí? Mi amor, mi vida. Y uno, mamá, quítate que me están viendo. Su cansancio mientras lidiaba con el oficio de la casa, mientras nosotros nos dedicábamos a ser niños. Algunos crecimos en familias no tan funcionales, con recursos económicos escasos, con un padre ausente o poco responsable, o con un padre muy trabajador, pero con un salario muy bajo, donde nuestros padres ponían en la mesa lo mejor que podían para nosotros, porque estábamos creciendo, y ella, mamá, como dijimos, cedía su ración o lo mejor de esta. Y nos preguntamos, mamá, ¿ya comiste? Mamá, ¿comiste bien? Mamá, ¿quedaste satisfecha? ¿Te gustó tu comidita? ¿Le preguntamos eso a mamá? Suena triste y puede hasta sonar trágico, pero fue la realidad de muchos hogares. No sé si de alguno acá. Lo cierto es que con recursos o sin ellos crecimos y estamos acá. Y si estamos aquí es porque alguien nos dio lo necesario para que hoy estemos todos acá. Gracias, mamá. Ahora que crecimos, quizá algunos no aprendimos todavía a preguntar a mamá, ¿cómo estás, mami? ¿Hay algo que pueda hacer hoy por vos?
¿Hay algo en lo que querés que te ayude? ¿Hay algo de lo que me quieras hablar? Porque miren, hay hijos muy considerados, hay hijos que lavan su ropa, ayudan en la casa, aportan dinero a la casa, pero nunca le dicen a mamá, mamá, ¿hay algo que querrás hablar? Y verdad, mamás, que a veces hay cosas de las que quieren hablar con sus hijos también. ¿Ve? Claro que sí, claro que sí. Algo que quieran contar. O simplemente sentarnos con ella y decirle, mami, hoy me toca chinearte. Y yo sé que algunos no tenemos a nuestra mamá aquí con nosotros, sea porque ya está con el Señor, o sea porque, como en mi caso, vive como a 6,000 kilómetros de distancia. Entonces, generalmente ni para su cumpleaños, ni para Navidad, ni para el Día de la Madre, la tengo conmigo. Es como si no estuviera. Pero ¿saben? Lo lindo de todo es que aunque seamos grandes, bueno, algunos, ¿verdad? Así como Rodolfo, 1,80 m, pero yo no llegué hasta ahí. Aunque seamos adultos, aunque seamos padres, aunque seamos abuelos, como en mi caso, mamá sigue siendo mamá. Y nosotros seguimos siendo sus hijitos. Y aunque ella sabe que ya estamos grandes, o por lo menos de edad, nos sigue amando como cuando éramos bebés en sus brazos. ¿O no es cierto, mamás, que ustedes aman a sus hijitos como si estuvieran chiquitillos todavía? ¿Qué me decís, Patri? A veces. Sí, también a veces. Muy bien. En la palabra de Dios leemos acerca del amor de Dios, un amor incomparable, indescriptible, desinteresado, sacrificial, un amor perdonador, un amor salvador. Y es probable que lo más cercano al amor de Dios que el ser humano puede experimentar en su vida terrenal sea el amor de una madre. ¿Y qué es una madre? ¿Qué es una madre? La madre biológica, bueno, la que da la vida, la que nos parió. La madre de corazón, la que da su vida, la que cede sus derechos por el bienestar de sus hijos, la que forma una vida. En nuestro medio y por las condiciones económicas de nuestro país, en general de América Latina y países tercermundistas, la madre juega un papel preponderante en la formación moral, emocional y espiritual de los hijos. Es ella quien por lo general asiste a las reuniones escolares. Es ella la que se sienta con los chicos a resolver las tareas. Atiende cada una de sus inquietudes. Si están enfermos, es la madre la que se desvela para cuidar a sus hijos durante la noche. Es muy común encontrar hoy día hogares en los que el padre está ausente y es la madre la que lleva sola la responsabilidad del hogar. Y a veces, aunque el padre esté en el hogar, está ausente, ¿cierto? Aunque se dan casos de abandono por parte de la madre, ciertamente es lo menos común. Es más, todavía es raro, ¿verdad? Ver un hogar donde haya un papá solo, a cargo de todos los chiquillos. Es raro, todavía es raro. No es que no los hay, pero es raro. En la lectura que tuvimos ahorita, Primera de Reyes, vemos el amor sacrificial de una madre. Y este mensaje se llama No hay amor más grande. ¿Daría usted como mamá voluntariamente su hijo o su hija a otro? ¿Lo entregaría voluntariamente? No, ¿no? ¿Renunciaría al derecho y al deber de querer a sus hijos para que otra persona lo haga?
Si aún fuese Dios quien se lo pide, ¿le entregaría a su hijo o su hija? Qué diferente, ¿verdad? Si aún fuese Dios quien se lo pide, ¿se lo entregaría? Vimos la historia en Salomón. No voy a leer todo el pasaje, porque ya lo leímos. Pero estas dos madres tenían sus hijos recién nacidos. Una por descuido se acostó sobre su hijo y lo ahogó. Y simplemente lo cambió por el que estaba vivo. Cuando llegan donde Salomón, estaba en un puro dime que te diré, que no, que el tuyo está muerto, que no, que el mío está vivo. En ese tiempo no habían pruebas de ADN. Y todos los mocosillos se parecen, ¿verdad? Los chiquitillos. Entonces, Salomón tomó la decisión de pedir una espada y ordenar que partieran al niño en dos y que dieran la mitad a una y la mitad a otra. Pero la madre, dice la Biblia, sus entrañas se conmovieron dentro de ella y prefirió renunciar a su hijo antes que verlo morir. Y de esta manera, el rey Salomón supo quién era la mamá del niño. Hubo otra madre que también entregó a su hijo. Esta mujer era estéril y ella rogaba a Dios por un hijo. Y ella dijo una vez en su oración: Señor, si me das un hijo, te lo voy a dedicar a ti toda su vida. Esta mujer se llamaba Ana y fue la madre del profeta Samuel. En 1 Samuel 1, 27 y 28 dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y ella se conformó con tener a su hijo una vez al año. No era que lo tenía, era que lo podía ir a visitar, que lo podía ir a ver mientras crecía y se desarrollaba en el templo. A veces he escuchado a madres y a padres cuando un hijo le dice que quiere servir a Dios, que quiere ser pastor, que quiere ser misionero. Pero vos estás loco. Esos no ganan nada. Estamos hablando de pastores de verdad. Estamos hablando de misioneros de verdad, siervos de Dios, que no van por el dinero, sino que van por servir a Dios, ¿verdad? Tienen que tener un sueldo, de algo tienen que vivir, pero que no se aprovechan de la grey para enriquecerse. Y sin embargo, esta mujer no podía tener hijos. Y cuando Dios le da uno, lo entrega al Señor. ¿Y sabe qué hacía? Primera de Samuel 2, 18 al 19. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña. Y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Era lo único que ella físicamente podía hacer por su hijo. Una túnica calculando el tamaño que ya tenía para que por otro año tuviera algo de ella. Hay otro ejemplo en la Biblia. La fe ejemplar de una madre. Si bien la educación cristiana en el hogar es, de acuerdo con la palabra de Dios, responsabilidad primeramente del varón, debemos reconocer que hoy día es la mujer sobre quien recae dicha tarea. ¿Cómo nos da pereza, varones? ¿Cómo nos da pereza orar con nuestros hijos pequeños, verdad? Leer la Biblia con ellos, discipularlos, y dejamos que mamá sea la que lo haga. En 2 Timoteo 1:5
Podemos ir a 2 Timoteo 1:5. Si alguien lo encuentra primero, pues me lo lee. Recuerden que esta es escuela dominical, o sea, pueden levantar la mano, pueden preguntar, pueden interrumpir, no hay ningún problema. ¿Alguien lo tiene? 2 Timoteo. Ahí va el micrófono. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. ¿Dónde se menciona ahí al papá de Timoteo? En ninguna parte, ¿verdad? O sea que el problema es más viejillo de lo que pensamos. La pregunta es, ¿se transmite su fe a sus hijos? Timoteo fue un siervo de Dios que se formó al lado del apóstol Pablo. Era un hijo espiritual de Pablo. Pablo tenía plena confianza en la formación que había recibido Timoteo de su abuela Loida y de su madre Eunice. Eunice había seguido el ejemplo de la mamá de ella, de Loida. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Y no estoy hablándole a las mamás, le estoy hablando a los papás. Porque la responsabilidad, según aprendimos ayer con el hermano Javier, ¿de quién es? Exactamente. Del sacerdote del hogar, que es el papá. ¿Cómo descuidamos nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Hemos visto 3 madres en la Biblia, ¿verdad? Que fueron ejemplares, que dieron todo el amor a sus hijos. Ahora vamos a hablar del amor que es más grande que el amor de una madre. El amor de Dios. Y como dice el Salmo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo ¿qué? Jehová me recogerá, ¿verdad? Pero yo voy a ir a un versículo conocidísimo. Probablemente el versículo más conocido de toda la Biblia. ¿Cuál será, Miguel? Claro que sí. ¿Me copiaste? No, ¿verdad? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es verdad que el amor de una madre es muy grande y para mí es lo más parecido al amor de Dios, pero no hay amor más grande que el amor de Dios. Porque de tal manera, si usted se va al original le va a decir así. No dice porque de tal manera, dice así. Esa es la palabra que emplea. Y bueno, así es como Dios mostró su amor por el mundo. El idioma griego probablemente es uno de los lenguajes más ricos que hay. Y no encontró una mejor frase para describir el inmenso amor de Dios. Así. Y lo pone como un ejemplo porque no vea cómo describir. ¿Quién da a un inocente? ¿Quién da a su propio hijo inocente para que un montón de culpables sean justificados? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Solo Dios pudo hacerlo. La segunda palabra es amó, porque de tal manera, así, amó Dios al mundo. Esa palabra amó, agapao, es un verbo que está en tiempo, vamos a ver, es activo, auristo, indicativo. Ahora sí se nos enredó la cosa, ¿verdad? Bien. El verbo activo indica que la persona que lo dice es la que ejecuta la acción. O sea, ¿quién amó? Dios. Y Él es el que ejecuta la acción. ¿Alguien levantó la mano? No, ok. Y Él es el que ejecuta la acción. El auristo
nos habla de una acción que ocurre en el pasado, pero sin consideración de tiempo. Esto no existe en español, ¿de acuerdo? De hecho, algunas lenguas indoeuropeas utilizan este modo, pero no el nuestro, no nuestro idioma. Entonces, es una acción que ocurre en el pasado, pero que no lleva consideración de tiempo. Dicho de otra manera, ¿sigue amando Dios al mundo? Sí. Pero fue en ese momento en que se vio cómo Dios nos amó, cómo Dios nos ama y cómo Dios nos sigue amando. Y el indicativo, a ver si me puedo acordar. No, se me fue la idea del indicativo, pero si lo buscan en Google ahí lo encuentran, ¿verdad? Muy bien. Es más, hagámoslo, ¿les parece? Para que vean que no hay que llegar aquí sabiéndolo todo. Tenemos herramientas para usar la palabra de Dios y ahora es mucho más fácil. El modo indicativo es un tiempo verbal que sitúa una acción en el momento. Es decir, por eso dice, así amó Dios al mundo. Y esa frase que se traduce como ha dado, ¿verdad? Quizá fue para acomodarla, que sonara más bonito en español. En realidad dice dio. Así amó Dios al mundo porque dio a su Hijo unigénito. Entonces, permítanme, sitúa una acción en el momento en que se habla o en un futuro muy próximo. Describe una rutina de acciones que se repiten o alude a situaciones estables o permanentes. Así amó Dios al mundo. ¿Cómo amó Dios al mundo? ¿Cómo lo amó? Entregó a Jesucristo, su único Hijo, para que muriera en la cruz. ¿Sabe? Hay gente que todavía viene y dice, es que yo tengo que hacer algo para ganar mi salvación. Y algunos dicen, es que hay que hacer obras para ser salvos. Pero si yo pudiera hacer algo para salvarme yo, por mi propia cuenta, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Qué necesidad había que un inocente muriera por este pecador culpable, si este pecador culpable podía justificarse a sí mismo? No hubiera habido ninguna necesidad. Pero no hay nada que yo pueda hacer para merecer el perdón de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para alcanzar la salvación por mis propios medios. Por eso Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si usted está aquí hoy visitándonos o nos escucha ahí en redes sociales, por cierto, un saludo a todos los que están en redes sociales, pero si usted está ahí escuchándonos o está aquí presente y no tiene seguridad de dónde va su alma si usted muere, porque hermanos, somos de la muerte. Ayer recibí una noticia que me entristeció. Un ex compañero de colegio, hermano en Cristo, su esposa llegó a la casa y encontró a su hijo de 30 años tirado en el piso, aparentemente un infarto fulminante. 30 años. Es que para morirse no hay edad. Es que para morirse no hay condición de salud. Para morirse solo hay que estar vivo. Nada más. Y como nadie sabe cuándo le toca, entonces pregunto, ¿está usted seguro de que si Dios dice, hasta aquí llegaste, Eric, voy a ir al cielo? ¿Está seguro de que tiene la salvación asegurada? Valga la redundancia. Así amó Dios al mundo. Dio
a su Hijo. Y ese verbo dio está en el mismo modo que está amó. Activo, aoristo, indicativo. En otras palabras, el que dijo fue el que hizo. Dios Padre entregó a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz, para que usted y yo podamos disfrutar de la eternidad con Él. Nosotros lo leemos en pasado, pero no es porque Dios haya acabado ahí su amor para con la humanidad, sino porque en ese momento realizó el acto demostrativo de su amor, entregó a su Hijo para que llevara sobre sí el pecado de todos nosotros. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Dio, ha dado. Reina Valera lo traduce como ha dado a su Hijo unigénito. Tal vez la mejor forma de explicar en español una acción que sigue estando vigente. El sacrificio de Cristo sigue estando vigente. Nadie puede venir a Dios. Nadie puede alcanzar el perdón de Dios si no es por medio de Cristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Aquí encontramos la demostración plena del amor de Dios. Entregó a Cristo para que muriera, lo voy a decir así, en mi lugar. Dígalo usted. Dígalo usted, interiorícelo. ¿Saben, mis hermanos? Esto lo voy a decir con mucho cuidado. Es algo que me enseñó un pastor. Bueno, lo aprendí de él. El mismo que me enseñó que a mí me toca ser cristiano, don Alberto Reyes, que ya está con el Señor. Él decía, estamos aquí porque estamos conscientes de que venimos a adorar a Dios, a aprender de Él, para salir a testificar de Él, o vinimos a la misa cristiana. Duro, ¿verdad? Duro que nos digan eso. ¿Para qué vinimos? Porque hay que ir a la iglesia, misa cristiana. Porque ahí están mis amigos y toda la gente que yo conozco y los veo una vez a la semana, misa cristiana. No, hermano, no venimos a una misa, no venimos a una tradición. Venimos aquí a aprender de Dios para poner en práctica allá afuera lo que aprendemos aquí. Y eso me incluye. Eso me incluye. Este mensaje yo lo predico frente al espejo. Porque el que está en el espejo es el que primero necesita ese mensaje. Y ojalá que usted también se dé cuenta que lo necesita. Y ojalá que también usted, conmigo, salgamos allá a poner en práctica lo que tenemos aquí. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos, suficiente. Ya yo me sospechaba que andaba cerca el asunto. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no he dejado de ser pecador, pero hay una diferencia. Fui justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Fui salvado por Él. Alcancé la salvación cuando me arrepentí, es decir, reconocí que soy pecador, que no hay nada que yo pueda hacer para ganar el perdón de Dios y confié en Jesucristo y en lo que Él hizo para llegar a Dios. Ojalá que usted pueda hacerlo en esta mañana también. Porque dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiso que yo me perdiera. Y no se trata de unos cuantos, como algunos enseñan con la predestinación. La predestinación se refiere al objeto y no al sujeto. ¿A qué voy con eso? El objeto de la predestinación es que seamos como Cristo.
Dios quiere que toda la humanidad, me quedaban 6 minutos, Dios quiere que toda la humanidad alcance la salvación, porque Él no tarda su venida como algunos la tenemos por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el propósito de Dios es que nadie se pierda. El objeto de la predestinación es ese, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Pero el sujeto es toda la humanidad. La salvación está abierta por Dios a cada ser humano que está en este momento vivo. Los que ya murieron, pues ya no tienen oportunidad. Pero los que están vivos y no tienen a Cristo en su corazón, hoy tienen la oportunidad. Sin Cristo no hay salvación, solo condenación eterna. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado. No dice el que Dios escogió para creer, sino el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Voy a pedir que todo el mundo, por favor, cierre sus ojos, pero que de verdad los cerremos y no estemos viendo por ahí. Ahora, si usted está seguro, completamente seguro, de que si muere justo ahorita, su alma va directo a la presencia de Dios, levante su mano. Si tiene esa seguridad, levante su mano. Vean, esto es importante, quizás lo más importante que va a suceder en este día y en el resto de su vida. Podemos bajarla. Si usted no está seguro de que al morir su alma va a ir al cielo, levante su mano. No tenga pena, nadie está mirando, solo yo. Que Dios te bendiga. Muy bien. A veces no tenemos seguridad porque no sé, que Dios te bendiga. No tenemos seguridad porque no se nos ha doctrinado, no se nos ha enseñado. Y otras veces simplemente porque aprendimos a venir a la iglesia, pero nunca nos arrepentimos. Nunca dimos nuestro corazón a Cristo de verdad. Entonces, si usted no tiene la seguridad de que si al morir su alma va a ir al cielo, le ruego, busque a hermano Edgar, busque a hermano Miguel, búsqueme a mí, busque a la hermanita Kisi, busque a la hermana Gisela. Puede hablar con nosotros para que podamos sentarnos con usted y hablar de la salvación que Dios tiene para nosotros, del plan de salvación de Dios. Y si usted dice, bueno, pero yo ya acepté a Cristo, pero todavía tengo dudas, búsquenos a cualquiera, pero por favor hágalo, para que podamos con la palabra de Dios mostrarle que Dios quiere que usted viva seguro, porque Dios no quiere que vivamos temerosos. Dios quiere que sepamos quiénes somos y que sepamos, como dice 1 Juan 5:13, que somos hijos de Dios y que tenemos vida eterna. Que Dios le bendiga.